Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Bueno, terminó el sistema de admisión escolar de este año 2022-2023 y lo hizo evidentemente con polémicas. Esto se juntó con el resultado de la PAES, la prueba de admisión a la educación superior. Y ayer decíamos que no habíamos podido hablar con la Seremi de Educación, Elizabeth Chávez. Sin embargo, ella acogió nuestra invitación, cosa que agradecemos. Y aquí está, a través del Zoom, conectada con nosotros, Seremi Elizabeth Chávez. Muy buenos días. Gracias por estar acá. Buenos días a ustedes, gracias a ustedes por invitarnos y permitirnos informar cómo está funcionando todo desde acá de la Seremi Educación en términos de la PAES y en términos, ¿verdad?, del sistema de admisión escolar. Sí, justamente por eso último, Seremi, muy buenos días. Quisiéramos comenzar porque se han visto largas filas, a pesar de que este es un sistema moderno, es electrónico, digital, tengo entendido. Yo ya pasé por ese proceso de postulación con los míos, pero efectivamente muchos padres y madres están enfrentando este proceso este año y se forma, la verdad, un desorden importante. Seremi, ¿cómo ustedes han podido resolver? Tengo entendido que cada colegio señala cuál va a ser el mecanismo para llenar los cupos y todo esto porque se terminó con la selección. Finalmente esa es la política pública que está respondiendo a ese hecho político importante que ha sucedido en nuestro país. Sí, bueno, en primer lugar decir que este es un sistema único, justo y transparente que permite en todo el país que todas las familias puedan postular a la educación libremente, a la educación de sus hijos. Okay. Pueden escoger la educación de sus hijos. Hay un proceso que comienza en diciembre, ¿verdad?, donde las familias se inscriben online, donde nosotros entregamos la información adecuada, los sostenedores también, y el proceso continúa. Ahora, el 3 de enero, donde se produjeron estas filas, tienen varias condiciones. Una, que no es en todos los establecimientos, son en establecimientos donde la gente postula a sus hijos o tiene mayor interés porque estudien allá, aun cuando se inscriben, ¿verdad?, dice la información que son establecimientos que tienen pocos cupos, porque en general en los colegios que ocurrió esto son colegios donde los niños no se van, no hay mayor repitencia, por lo tanto las familias saben eso. Uno. Dos, el otro punto es que ese día se produce esta fila porque los sostenedores no han instalado el sistema de registro digital. Si tenemos el registro digital, esto no ocurriría. ¿Y qué puede hacer la Seremi para que los sostenedores hagan este trabajo que parece relativamente simple o de una inversión de bajo costo y además que le entrega dignidad al proceso de postulación porque no es digno, claro, que estén acampando para lograr un cupo para sus hijos, digamos? Me parece a mí que no corresponde. Yo creo que al gobierno tampoco le gusta. A nadie le gusta, ¿verdad?, que esto ocurra. Nosotros estamos incentivando, estamos motivando a los sostenedores que lo hagan porque como Ministerio de Educación, la decisión del registro público hasta hoy día es del sostenedor. ¿Ya? Estamos viendo la posibilidad para que próximamente sea solo digital para todos. O sea, uno podría decir que la responsabilidad de esta conducta indigna a la que se ven obligados los padres, poco, no sé, de mucho esfuerzo, en fin, es responsabilidad de cada establecimiento. Del sostenedor que tiene que instalar el registro digital. Ya. Claro, y Seremi, hay personas que igual son reticentes a estos sistemas digitales que o creen que para poder asegurar el cupo es necesario estar presencialmente, más allá de este registro electrónico. ¿Se han podido visualizar filas en establecimientos que, a pesar de tener este registro, también existen personas que acampan o que hacen largas y extensas filas? No. Ok. Seremi, pasemos a otro tema, si le parece, el que está vinculado con el resultado de la prueba de admisión a educación superior, la PAES. La verdad que más allá de las felicitaciones para los niños y niñas que han alcanzado puntajes de excepción aquí en nuestra región y además se han destacado algunos niños que están en situación de discapacidad y que no obstante su discapacidad
han logrado grandes puntajes, también ha quedado de manifiesto que sigue existiendo esta enorme brecha entre la educación pública y los colegios particulares. Las estadísticas sobran, incluso hay tablas comparativas. Salvo que usted tenga una información que yo desconozco, esto se da en todo el país. Entonces, las personas comunes y corrientes como yo nos preguntamos ¿de qué sirvió la reforma educacional con la educación pública, gratuita y de calidad? Cuando los resultados son tan abismantes en la diferencia entre un niño o niña que estudia en un colegio particular en Las Condes, en Vitacura, en Lo Barnechea, en Chicureo, de un niño que estudia en Coronel, en Concepción, en Lota, en un colegio público, donde hay baja matrícula, en donde hay problemas con la gestión de los colegios. Entonces, la pregunta es, ¿de qué sirvió terminar con la municipalización de la enseñanza pública, particularmente aquí en Concepción, por ejemplo, donde ahora los establecimientos dependen del Servicio Local de Educación? Me extendí un poco en la pregunta, pero yo creo que me di a entender, digamos. Exactamente. ¿Cuál es su nombre? Álvaro me llamo yo. Álvaro. Bueno, Álvaro, decir en primer lugar que la PAES se aplica por primera vez en Chile. En segundo lugar, que hoy día estamos haciendo distinciones en la trayectoria educativa, como usted menciona, que tiene que ver con distintos factores, 4 principalmente, y eso creo que es relevante decirlo. Antes solo se premiaba o se distinguía el mejor puntaje, que era uno entre 1, 2, 3, 4 estudiantes. Ahora tenemos estudiantes por región, aquí tenemos 13 estudiantes con distintas situaciones desde su trayectoria educativa, que habla de un proceso en la vida del estudiante y habla en un proceso también de apoyo de la familia. Punto 1, eso quiero aclarar y eso va a continuar. Punto 2, durante los últimos años hemos tenido una pandemia donde sí se ha abierto una brecha educativa porque no todos los estudiantes tuvieron las mismas opciones. Y creo que eso también marca una diferencia, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, sí nos estamos ocupando como Ministerio de Educación y sobre todo hoy día el gobierno del presidente Boric y el Ministerio de Educación está velando para que esta brecha educativa sea cada vez menor, que podamos ir eliminándola. Quizás no la vamos a eliminar por completo porque el proceso educativo siempre tiene cambios. Y por otro lado, decir que lo mismo le está pasando al SLEP. El SLEP o el Servicio Local de Educación Pública se inició el 2020 justamente en pandemia, ¿ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista, no quiere decir que la desmunicipalización no sea uno de los mejores elementos o formas que tenemos para mejorar la educación, porque estamos en un proceso de instalación de este SLEP aquí en la región del Biobío y tenemos una brecha y estamos como gobierno desarrollando acciones para que esta brecha se vaya disminuyendo cada vez más. ¿Y cuál es el plazo Sí, para que la brecha se disminuya, Seremi? El plazo es el plazo, una década será, no, Álvaro, no te podría decir exactamente un plazo, porque estos son procesos. Son procesos en que el Estado va desarrollando programas, políticas. Hoy día tenemos una gran política educativa ordenada que tiene 5 ejes, y en esos 5 ejes nos estamos concentrando. Y eso va a permitir que esta brecha vaya disminuyendo. Sí. Para lograr, por ejemplo, tener más presupuesto para que el proceso educativo vaya mejorando, precisamos también, por ejemplo, estamos elaborando políticas o normativas que nos están permitiendo desarrollar mejor nuestro proceso educativo. Entiendo que el Instituto Nacional, que es como el establecimiento ícono de la educación pública, donde han estudiado varios presidentes de la República, aún no pasa al Servicio Local de Educación, no sé si es en Providencia o en Santiago, pero resulta que ahí, en el resultado de la prueba de admisión de la educación superior, que en realidad no se puede comparar, pero los resultados de las mediciones anteriores bajó del lugar 9 al 201. Entonces, que son las cifras que se le quedan a las personas comunes y corrientes, insisto. O sea, es un desastre. No es que haya bajado 1 o 2 puntos, es que se fue pasó de la división de honor, de la primera división,
al amateurismo absolutamente, digamos. O sea, tuvo una caída estrepitosa. ¿Cómo se le explica a la gente en qué quedó, insisto, la educación pública gratuita y de calidad? ¿Dónde quedó la calidad? Estás hablando de la PAES, Sí, y se aplica por primera vez. claro, pero se le compara con Por las lo tanto, mediciones no tiene, anteriores, digamos. es que no tiene comparación en mediciones anteriores. Pero, Esta es la primera vez que se aplica, tiene un sistema diferente, estamos... bueno, pero está a no 201. tenemos- Igual, entonces no lo comparemos con el noveno pero- lugar de antes, previo a la pandemia. Quedó en el lugar 201, Ujú, en La Paz. exactamente. Entonces es horrible. Pero sí estamos en proceso de apoyar la educación para que esto siga disminuyendo. No son las mediciones son en un momento, ¿cierto? Nos sirven para poder desarrollar políticas educativas, programas educativos, para ir desarrollando un nuevo proceso. No podemos pensar que va a quedar en el 201 para el resto de su vida. ¿Mm? Sí, Seremi, bueno, uno entiende que comparar la educación pública con la educación privada solamente a través del resultado de esta herramienta, que además es nueva, quizás no es lo único. Deben haber otras brechas, no solamente la brecha de los puntajes para acceder a la educación superior. Y en ese análisis, que yo me imagino que desde educación tienen un diagnóstico mucho más amplio, más allá de la brecha en los puntajes, ¿en qué es lo que se está avanzando con mayor ahínco para poder disminuir esta brecha? ¿Qué es? ¿Es la oferta pública? ¿Es la infraestructura? ¿Es la calidad de los docentes? ¿Dónde están puestos ahora los esfuerzos en educación para poder ir acortando esta brecha que es histórica por lo demás? Muy bien. Mira, en primer lugar, decir que los estudiantes que hoy día rindieron la PAES a finales de este año fueron estudiantes que la mitad del proceso o más lo tuvieron desde sus casas por pandemia, ¿cierto? Con estas diferencias que había entre niños que tenían posibilidades de tener internet o no, etcétera. Y la trayectoria o el año pasado, que fue un periodo en que estuvimos también en un proceso entre clases completas y no. Por otro lado, estos estudiantes estuvieron estudiando desde sus casas, no hubo un proceso, por ejemplo, de desarrollo social, de la sociabilidad tan importante. Porque antes de responder exactamente tu pregunta, quiero hacer este contexto en que cuando vamos al colegio vamos a aprender a tener conocimientos, cultura, que es importante, vamos a conocernos a nosotros mismos y también a aprender a tener relaciones con otros, relacionarnos socialmente con otros. Eso lo dice un sociólogo, un estudioso de la sociología y la educación. Por otro lado, en ese contexto nosotros como Ministerio de Educación y como gobierno tenemos una política educativa que tiene 5 ejes, y el primer eje, el más importante para nosotros el año pasado y sigue siendo hoy día, para el año 2023, tiene que ver con la convivencia y bienestar de los estudiantes y la salud mental. Entonces nos estamos ocupando de tener programas educativos, tener capacitaciones, formación para docentes, para asistentes de la educación respecto al tema, y también para estudiantes. Nosotros estamos trabajando con comunas más complejas, en territorios, ¿verdad?, para desarrollar estas habilidades y el tema de la salud mental que no se pudo hacer que además nos afectó durante la pandemia a todas las personas. En segundo lugar, y para este año, como principio, como aspecto relevante en el sistema educativo, está la reactivación de aprendizajes. Y sabemos, ¿verdad?, que es relevante la lectura, la escritura, las matemáticas, y también las ciencias. No obstante, todos ellos tienen que tributar a formar personas, que ese es el fin. Y estamos trabajando con un currículum priorizado, un currículum que hemos vuelto a estudiar más profundo, donde en realidad logremos que los estudiantes tengan aprendizajes profundos que les permitan tomar mejores decisiones, más que solo estar estudiando para una prueba, ¿ya? Para una prueba ya sea SIMSE u otra. En tercer lugar, la revinculación de los estudiantes. Es importante que vuelvan los estudiantes a clase. Hay muchos que están estudiando desde su casa, ¿cierto?, dando exámenes libres. Sí. Hay una
hay una necesidad en ese aspecto y también estamos trabajando con los sostenedores ese aspecto importante. Estamos trabajando también como cuarto eje el tema de la tecnología, como tanto los estudiantes como los trabajadores de la educación tenemos más desarrollo de la tecnología, siempre pensando en la formación, en la toma de decisiones y finalmente, en quinto lugar, que es la infraestructura, que jamás un gobierno había tenido en un eje político-educativo, la infraestructura como un eje importante, que son las condiciones para el aprendizaje. Lo que nos importa es que los niños, niñas y los trabajadores de la educación estén en un lugar digno y a las familias les importa y por eso nos estamos también ocupando de ello. Bien, pues Seremi de Educación, Elizabeth Chávez, gracias por haber conversado con buena costumbre esta mañana, aclarando algunos temas y la dejamos invitada para una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Bueno, Muchas gracias, Seremi. Muchas gracias, que estén muy bien. 8 de la mañana con 2 minutos.